Gloria a Dios, ¿cómo estás? Estamos muy contentos. Estamos estudiando el libro de los Hechos. Hoy nos toca estudiar Hechos capítulo 20. Pues te felicito. Y también te agradezco que le estés dando seguimiento a estos videos y que esté siendo de bendición y edificación para tu vida. Ah, Antes de estudiar, quiero testificarte que ya empezamos la obra de Dios aquí en Nezahualcóyotl. Este domingo nos reunimos con mi hermana María Eugenia y su familia, a quien mando saludos. Estuvimos en la Cuarta Avenida, esquina con Isabeles, y tuvimos un culto maravilloso. Dios nos visitó con su Espíritu Santo y nos dio de su paz y de su gozo, y creemos que Dios va a levantar una obra de gente que le quiere servir y que le ama y que busca sus caminos. Y pues qué bendición, mis hermanos. Solamente quiero comentarles eso para testimonio de que pues Dios está con todos nosotros. Y bueno, pues vamos a venir aquí a Hechos, capítulo 20, y dice la bendita palabra de Dios. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta hacia Sópater de Berea. Recordemos que Pablo había predicado en Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Navegamos de Filipo y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Y entonces aquí se está narrando el viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. Ahora vamos a leer del 7 al 12 y el título es Visita de despedida de Pablo en Troas. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Entonces puedo ver aquí algunas cosas bien importantes. A un Pablo que exhortaba a los discípulos, pero que también los abrazaba. Vemos a un Pablo que todavía tenía, digamos, sus tradiciones judías, y aquí estaba celebrando, por ejemplo, la fiesta de los panes sin levadura. Y los panes sin levadura, el pan sin levadura representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo sin pecado, que fue crucificado en la cruz y que fue sepultado. Recordemos que la levadura representa el pecado, y bueno, y esto representaba. Pablo estaba aquí enseñando la palabra de Dios, les enseñaba acerca de sus tradiciones judías, pero no solamente se quedaba en el judaísmo, sino que traía todas esas fiestas, todas esas costumbres, el cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua representa la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Esa fiesta de la Pascua también duraba 7 días. Y se recordaba, pues precisamente, se recordaba la salida. Nosotros tenemos nuestra Pascua
representa que Jesucristo nos sacó de la esclavitud del pecado, que nos sacó de Egipto, que representa la ciudad del pecado. Y aquí también vemos en el versículo 9, dice a un joven llamado Éutico que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo, y dice que cayó de un tercer piso y que le levantaron muerto. Y dice que Pablo se echó sobre él y le abrazó y les dijo a la gente: no os alarméis, pues está vivo. Dios hizo un milagro poderoso en ese lugar, en Troas. Dios hizo un milagro poderoso, una resurrección, hermanos. Gloria a Dios. Y así fue como fue resucitado Éutico. Y dice, en el versículo 11, después de haber subido y partido el pan, comió y habló largamente hasta el alba, y así salió. Y hay unos cuantos hermanos, y aquí está mi esposa, que les gusta enseñar hasta el alba. Les gusta predicar 1, 2, 3 horas, 4 horas, y no se cansan de predicar la palabra de Dios. Gloria a Dios, porque así era Pablo. Pablo era un hombre que enseñaba y enseñaba, y la gente lo escuchaba. Y Pablo sabía que tenía poco tiempo para enseñar, porque él estaba en algunas ciudades 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años por mucho. Y él sabía que tenía el tiempo contado, que él tenía que ir a más lugares, que él tenía que llevar la palabra de Dios. Él quería llevar la palabra de Dios por todo el mundo. Ahora vamos aquí al versículo 13, del versículo 13 al versículo 16, y el título es Viaje de Troas a Mileto. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir para allá por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, venimos a Mitiline. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quoio. Al otro día tomamos puerto en Samos, habiendo hecho escala en Trogilio. Al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Aquí está narrando Lucas, el médico. Lucas fue uno de los hombres que acompañó también a Pablo en sus viajes misioneros. Y vemos aquí ya se mencionan muchos nombres raros, nombres de personas, porque todos estos hombres como Gallo, como Aristarco, Timoteo, Sópater, todos esos nombres pues ya fueron los discípulos que Pablo fue haciendo en cada uno de sus viajes misioneros. Ahora vamos a leer del versículo 17 al versículo 38. Y esta parte es muy importante, porque es el discurso de despedida de Pablo en Mileto. Y dice así, versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Sabe? Pablo ya había puesto ancianos en las iglesias, ya tenía iglesias. Pablo empezó de la nada, empezó predicándole a unas cuantas personas, y ahora vemos que Pablo ya tenía iglesias, que ya tenía ancianos. Estos ancianos muy seguramente eran los pastores de la iglesia de Mileto o de la iglesia de Éfeso. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y aquí nos muestra el carácter de Pablo. Dice aquí en el versículo 18, ustedes saben cómo me he comportado todo el tiempo. Dice, con toda humildad. Entonces, los siervos de Dios, la gente que estamos sirviendo, tenemos que actuar con humildad. Y dice, y con muchas lágrimas.
La Biblia dice que el amor es sufrido, es benigno, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y Pablo ponía en práctica estos principios, dice, y con muchas lágrimas y con pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y hay gente que he visitado y me dicen, Armando, es que yo estoy sufriendo mucho. Armando, es que Dios no me ayuda. Armando, es que Dios no me bendice. Armando, es que tengo muchos problemas. Y sabes, sí, cierto, van a haber muchos problemas. Tal vez tengas problemas con tu esposo. Tal vez tengas problemas con tus hijos. Tal vez tengas problemas en tu trabajo. Es cierto que el camino de Dios no es fácil. Van a haber muchas pruebas en el camino, van a haber muchas dificultades en el camino. Pablo las tenía, dice, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Versículo 20, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Es decir, a pesar de todas esas acechanzas, a pesar de todas esas dificultades, dice, nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros. Es decir, Pablo... habían cosas que él tenía que decir, habían cosas que él tenía que hablar, aunque eso no le gustara a mucha gente. Hay veces que sabemos que tenemos que hablar, que tenemos que decir la verdad, pero no lo hacemos porque se van a ofender, no lo hacemos porque ya no nos van a querer escuchar, no lo hacemos porque se van a enojar. Pero Pablo decía, ninguna cosa he rehuido de enseñarles y de anunciarles públicamente y por las casas. O sea, no importa que me estén escuchando aquellos que se puedan ofender. Yo les he enseñado públicamente y por las casas. Y este es un gran ejemplo de Pablo. Porque hoy en día hay una estrategia para ganar para tener mucha gente en las iglesias. Lo cierto es que hay mucha gente en la iglesia que no está bien convertida a Cristo. Hay muchos temas que no se mencionan porque se pueden ofender, porque ya no pueden venir a la iglesia, porque si no, pues ya no van a traer diezmos y ya no van a traer ofrendas. Pero recuerden que aún nuestro mismo Señor Jesucristo una vez predicaba y les decía, yo soy el pan que descendió del cielo. Y entonces su discurso de nuestro Señor Jesús fue muy fuerte. Y Pedro le dijo, hey Jesús, se te van las gentes, se están yendo las multitudes. Y el Señor Jesucristo le respondió a Pedro, sí Pedro, pues si quieres irte tú también con ellos. Y Pedro le respondió al Señor Jesús, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces se van a ir aquellas personas que solamente quieren escuchar lo que quieren oír, pero se van a quedar aquellos que quieren ser exhortados, se van a quedar a escuchar a aquellos que quieren transformar su carácter, se van a quedar aquellos que quieren servir a Dios antes que a los hombres, se van a quedar a escuchar aquellos que quieren que sus vidas sean transformadas. Se van a quedar aquellos que quieren ser perfeccionados en el camino de Dios. Se van a quedar aquellos que quieren seguir escuchando palabras de vida eterna. Pero se van a ir aquellos que quieren seguir en sus caminos, en sus delitos, en sus pecados, en sus inmundicias. La palabra de Dios dice, versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo predicaba acerca del arrepentimiento y recuerden, es bien necesario arrepentirse. ¿Por qué nos tenemos que arrepentir? Nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados, y lo siguiente es, nos tenemos que arrepentir para no ir al infierno. La Biblia dice, huid de la ira venidera. Es decir, tenemos que cambiar nuestra vida porque viene la ira venidera. Viene el anticristo, viene el juicio final, viene el final de los tiempos.
Pero antes de eso viene el arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo y todos vamos a ser levantados. Y dice que todo ojo le verá, vamos a ser arrebatados, vamos a ser llevados con nuestro Señor Jesucristo. Pero para que podamos ir con Él, tenemos que tener un verdadero arrepentimiento para con Dios y tenemos que poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 22, ahora... He aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Sabe? Él sabía que le esperaban situaciones muy difíciles. Yo te pregunto a ti, ¿tú irías si te esperan prisiones? ¿Tú irías si supieses que te van a golpear? ¿Tú irías si supieses que te van a azotar? ¿Tú irías si supieses que te van a azotar la puerta? ¿Tú irías si supieses que no te van a querer escuchar? ¿Tú irías si supieses que te pueden asaltar? ¿Que te pueden meter a la cárcel? Entonces Pablo sabía que le esperaban prisiones y grandes tribulaciones. Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Entonces Pablo sabía que tenía una carrera. Tú tienes una carrera. Tú fuiste llamado de las tinieblas a la preciosa luz admirable de nuestro Señor Jesucristo y fuimos llamados para anunciar sus virtudes, como lo dice el libro de Pedro, que fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su preciosa luz admirable. Dice Pablo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. ¿Sabes? Hay gozo en servir al Señor Jesucristo. Hay felicidad de que tú abras tu casa para que ahí se predique la palabra de Dios. Hazlo con gozo si tú estás abriendo tu casa. Si tú estás llevando comida al hospital, si tú les llevas pan y café, hazlo con gozo, porque ahí hay gran bendición. Acaba tu carrera con gozo. Si tú predicas la palabra de Dios en tu trabajo, hazlo con gozo. Si tú limpias en el templo, hazlo con gozo. Todo lo que hagas, hazlo con gozo. Y acaba tu carrera con gozo, como dice el apóstol Pablo aquí. Versículo 25, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Les anunciaba, les decía, ya no me van a ver más. Por tanto, yo os protesto que el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Sabes? En el trabajo, con los vecinos, siempre hay la oportunidad de predicarle a alguien. Y tal vez nos ha pasado que hemos visto que el vecino se muere, que el compañero del trabajo se muere, después de haber estado con él 5 o 10 años, y decimos, ¿por qué no le prediqué? Entonces Pablo aquí decía, yo estoy limpio de la sangre de vosotros, porque yo no he rehuido anunciarlos. ¿Sabes? Es bien importante que tú y yo prediquemos la palabra de Dios. Pablo decía, yo estoy limpio. Entonces, nosotros podríamos sentirnos culpables si no le predicamos la palabra de Dios a la gente y ellos mueren, porque ellos se van a una eternidad sin Cristo. Ellos se van perdóname que lo diga, como Pablo decía, yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Las personas que se mueren sin Cristo, sin haber aceptado a Jesucristo en su corazón, se van al infierno. Por eso es que es bien importante que nosotros prediquemos la palabra de Dios. No solamente predicamos para que a la gente le vaya bien. Oye, acércate a Jesucristo para que te vaya bien. Acércate a Jesucristo para que tengas muchos negocios. Acércate a Jesucristo para que, no sé, para que tengas muchos coches. Acércate a Jesucristo para que tengas muchas casas. Acércate a Jesucristo para que seas millonario. Todo eso puede ocurrir. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Pero primeramente debemos de buscar a Dios
para ser salvos. La palabra de Dios dice que el reino de Dios, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. El reino de Dios se ha acercado, predicaba Juan el Bautista. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Recordemos que Pablo les estaba predicando a los ancianos, a los pastores de la iglesia de Éfeso. Eso se los estaba diciendo en Mileto. Dice, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Entonces, dice que van a entrar muchos falsos profetas. Van a venir muchos falsos apóstoles, van a venir muchos engañadores que no perdonarán al rebaño, van a venir inicuos, va a venir gente que solamente van a llegar a la iglesia a pedir dinero, va a llegar mucha gente a seducir a las mujeres, va a llegar mucha gente solamente a querer sacar provecho para sí mismos de la iglesia. Dice versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordaos que por 3 años de día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces Pablo les exhortaba y les advertía una y otra vez con lágrimas, porque Pablo sabía que él se iba a ir y que ya no iba a regresar y que él ya no los iba a poder cuidar y que los iba a dejar a su cuidado. Y sabes qué gran responsabilidad, que en 3 años Pablo iba a levantar pastores de esos rebaños y los iba a dejar en esas iglesias y los iba a encomendar a la gracia de Dios. Sabes, en muchas iglesias los pastores podemos sentir que solamente si estamos nosotros la iglesia va a continuar, pero no es así. No es así. Dios está levantando hombres y mujeres fieles, hombres y mujeres capaces de apacentar la iglesia del Señor Jesucristo. Y yo te hablo a ti, varón, te hablo a ti, mujer. Tú has sido llamado, tú has sido llamada, tú puedes pastorear un rebaño, tú puedes apacentar la iglesia del Señor Jesucristo. Y Dios está poniendo su mirada en ti en esta hora, porque Dios te quiere levantar y Dios quiere que tú te levantes y Dios quiere que tú apacientes la iglesia del Señor. Dios quiere que tú te prepares, que tú te capacites, porque Dios va a poner en ti su Espíritu Santo para que apacientes la iglesia del Señor. Y versículo 31, por tanto, velad es estar alerta, velad y orad, dice otra parte de la Biblia, para que no entréis en tentación. Dice, acordaos que por 3 años de día y de noche, es decir, acuérdense de las enseñanzas que yo les he dado, acuérdense que les he advertido, acuérdense una y otra vez. Versículo 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Dice, los encomiendo, dice, ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Es decir, él ya no los iba a ver. Por él sabía que cuando todos murieran, un día se iban a encontrar en el reino de Dios. Un día se iban a encontrar con Dios en su presencia. Y que Dios tiene poder para sobreedificarles. Dios tiene poder para levantarte. Si nosotros ya no te volvemos a ver, si yo ya no te vuelvo a ver, Dios tiene poder para levantarte, para edificarte. Porque si tú tienes el Espíritu Santo y tú escudriñas la palabra de Dios, Dios te está levantando. Dios es quien te sustenta. Dios es quien te enseña con su palabra. Pero no dejes de buscar su Espíritu Santo. Dice, y Dios tiene una herencia. Dios tiene una herencia con todos los santificados. Dios tiene una herencia para ti maravillosa. Versículo 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis
para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo. Estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Les dijo: yo no llegué a ustedes por ganancias deshonestas. Yo no llegué a ustedes por su dinero. Yo no llegué con ustedes por su plata. Yo no les vengo predicando este mensaje por ganancias, porque yo quiera hacerme rico, porque yo quiera dinero de parte de ustedes, porque yo quiera sus diezmos o sus ofrendas. No, yo no he venido por eso. Yo no, al contrario, yo he trabajado, les dice, con estas manos. Y os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados, porque Pablo había puesto en práctica estos principios, que de su trabajo, de su oficio de hacer tiendas, acuérdense que él hacía tiendas con Aquila y Priscila en Corinto, y este oficio le ayudó para financiarse sus viajes misioneros y para llevar la palabra por muchos lugares. Entonces, Pablo dice aquí: más bienaventurado es dar que recibir. Y en ese que Pablo daba, en eso que Pablo bendecía a los demás con sus recursos, también la iglesia lo bendecía a él. También le mandaban dinero para sus viajes misioneros, para que él continuara predicando la palabra del Señor. Entonces es más bienaventurado dar que recibir. La Biblia dice: dad y se os dará, medida buena y apretada recibirán en vuestro regazo. Versículo 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Versículo 37, entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. ¿Sabe? Dice que terminó de predicar, porque estaba ante los ancianos, estaba ante los líderes de las iglesias. Cuando terminó de predicar estas cosas, cuando terminó de hablarles estas cosas, dice que se arrodilló y oró. Y sabe, orar es bien importante en todo lo que nosotros emprendamos o terminemos o queramos que el Señor le dé seguimiento. Debemos orar, encomendarlo a la gracia de Dios. Cuando tus hijos vayan al trabajo, a la escuela, encomiéndalos a la gracia de Dios. Cuando tú vayas a hacer tus actividades, encomiéndate a la gracia de Dios. Y dice aquí que hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban. Estoy en el versículo 37 y 38. ¿Sí? Lo abrazaban y lloraban porque lo amaban, porque Pablo había dado su vida con ellos. Pablo lo había dado todo con ellos. Pablo les había dado amor. Pablo había puesto su vida a pesar de tantas tribulaciones, a pesar de tantas situaciones difíciles. La Biblia dice que mejor son dos que uno, porque reciben mejor paga de su trabajo. Hay del solo que no tendrá segundo que lo levante. Pablo daba su vida por la gente. Pablo era un hombre que amaba la obra de Dios. Pablo era un hombre que amaba a Dios, que amaba a Jesucristo, y él quería terminar su carrera con gozo. Pablo tenía tal vez otras carreras profesionales, pero había visto el ministerio de la palabra de Dios como una carrera, como un ministerio. Y sabes, es algo honroso ser un pastor, es algo honroso ser un ministro, y tú y yo somos llamados para servir en la obra de Dios. Tú eres un ministro, tú eres una ministra, tú eres un hombre, una mujer aprobado, llamado para servir en la presencia del Señor Jesucristo. Ama a tu pastor, ama a tus pastores, porque tus pastores te aman a ti. La Biblia dice: orad y velad los unos por los otros. En el nombre de Jesús, amén. El Señor te siga bendiciendo, Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti su bendita paz. En el nombre de Jesús, amén.